Sin duda una de las detenciones más importantes que ha habido en los últimos años, hoy la de el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el creador de la estrategia de la guerra contra las drogas desde el gobierno de Felipe Calderón. Y en medio de eso, las cifras de inseguridad que no se pueden desligar de lo que ha sucedido en el país en la última década y que, como usted sabe, siguen siendo hasta este 2009, ya con otro gobierno, pero se mantienen todavía sin poderse detener. Vamos a hablar de este tema. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos a ver unos datos rápidos para iniciar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Las cifras de inseguridad ascienden imparables tras una década de elevarse en espiral desde que inició la guerra contra las drogas en el sexenio de Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido en Texas, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa y de falso testimonio. Si fuera hallado culpable del cargo de recibir sobornos del narcotráfico, García Luna enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. En julio, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntaban que mayo era el mes más violento del año. Sin embargo, las cifras del segundo semestre apuntan ya que a 2019 será el más violento en la historia de este país. Posiciones. 1. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló en un comunicado que a cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. El gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos, detalló. 2. La alta incidencia de homicidios en 10 entidades provoca que se dispare al alza la tasa nacional en el reporte diario, reconoció el presidente López Obrador, quien destacó que la mayor parte de estas defunciones están asociadas al crimen organizado. 3. El canciller Marcelo Ebrard advirtió que hay un incremento en el número de armas que se han reportado en hechos delictivos y que son parte del tráfico ilegal de México y Estados Unidos. Entre ellas, un 122% en armas de asalto. Vamos con opiniones encontradas. En efecto, hoy la detención del cargo más alto de la seguridad pública en México, allá en Estados Unidos, acusado de haber recibido sobornos y falsificar testimonios, Genaro García Luna. Un golpe bastante fuerte porque es vinculado el que fuera el responsable de la Policía Mexicana, de la AFI, primero en el gobierno de Vicente Fox y luego secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. El estratega de la guerra contra las drogas ha sido detenido allá en Estados Unidos, acusado, como le decía, por una corte de Brooklyn, la misma donde fue juzgado el Chapo Guzmán, de estar o haber participado en conspiraciones ligadas a el cártel de Sinaloa. Vamos a entrarle a este tema porque las cifras de inseguridad y el terrible fenómeno de la violencia que vivimos en el país no se puede desligar de lo que ha ocurrido desde entonces, desde que el propio García Luna ocupaba esos lugares de responsabilidad en la máxima cabeza de la seguridad pública del país. ¿Cuál es el significado? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Me da mucho gusto que esté con nosotros para entrar al tema Max Holst, investigador de México Evalúa. ¿Cómo estás, Max? Hola, José. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que nos descolocaron un poco el tema. Nosotros íbamos solo sobre las cifras, pero creo que, como decía en la introducción, es muy difícil entrarle al tema de las cifras sin tomar en cuenta esta noticia. ¿Qué significa? ¿Qué para un estudioso como tú del tema de la seguridad pública, cuál es el significado o cuáles son las diversas aristas que ves de esta detención? Que hay que decirlo, todavía hay poca información y García Luna, mientras no se le pruebe, todavía no es culpable.
habrá que ver incluso cuál es el material probatorio que va a presentar la Corte de Brooklyn en contra de él. Pues sí, como comentas, José, tremenda noticia la de Genaro García Luna el día de hoy, detenido en Texas por conspiración, sobornos por parte del cártel de Sinaloa y falso testimonio. Es precisamente tan llamativo por toda la polémica que siempre estuvo alrededor de Genaro García Luna y también por haber sido aquel supersecretario que tenía Felipe Calderón, claro, en su momento, ¿no? Entonces, es tremendamente llamativo que un exsecretario de Seguridad Pública, pues, presente estos nexos con el crimen organizado. Bueno, a ver, lo que están diciendo es que el que manejaba la seguridad pública en este país durante todo un sexenio, que como tú dices, llegó a ser el supersecretario de Calderón, estaba vinculado, según las acusaciones, aún en efecto no probadas, pero con el cártel de Sinaloa, y vete tú a saber si con otros. Sí. ¿Qué implicaciones tiene eso? A ver, varias preguntas que se tiene que estar haciendo el auditorio en este momento. ¿Cuál fue entonces el significado de la guerra contra las drogas? ¿Cómo podía funcionar la supuesta estrategia del combate frontal si contra los cárteles, si el máximo responsable era conspiraba con ellos? Tercera, si es cierto que hay sobornos, como acusó el Zambada en el juicio del Chapo, que a cambio de que García Luna pusiera a personas afines al cártel de Sinaloa en la jefatura de policía de Culiacán, ese es el cargo en concreto, el soborno, ¿cómo podían al mismo tiempo sostener la guerra contra las drogas? Pues es muy interesante lo que comentas, ¿no? Hay que recordar que durante la administración de Felipe Calderón y Genaro García Luna al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, es que se inicia la guerra contra las drogas y vemos una escalada brutal en términos de violencia, sobre todo en lo que tiene que ver homicidios, ¿no? Antes de esta fase de la administración de Felipe Calderón, teníamos una tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes que venía bajando lentamente, llegando casi a los 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. 6 por cada 1,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 en el sexenio de Fox. En el sexenio de Fox, en el 2006. Okay. A partir de ese momento vemos que se inicia una estrategia frontal contra los cárteles de la droga, contra el crimen organizado, y a partir de ahí esta estadística explota y vemos cómo los homicidios crecen casi de manera exponencial, al menos hasta 2011. O sea, a ver, si tenía 6 por cada 1,000 al inicio del gobierno de Felipe Calderón, o más bien, después de que lanza la guerra contra las drogas, más o menos, ¿a qué porcentaje se te fue? Pues para ilustrar al auditorio. Pasamos de 6 por cada 100,000, pasamos a 8, a 10, a 12 por cada 100,000, y hoy en día estamos cercanos a los 23. Claro, no todo esto ocurrió de manera lineal, hubo distintos eventos que ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Y con por lo que recuerdo, un pico que fue, me parece que 2011, ¿cierto? 2011 fue el primer pico de la historia moderna. Es decir, llegamos en el sexenio de Felipe Calderón a este primer pico, empieza a descender el nivel de violencia en 2012, pero con el sexenio de Enrique Peña Nieto vuelve a haber una escalada de violencia. Después de 2015. Sí, exactamente, después de 2015 y actualmente estamos en niveles históricos en términos de homicidios. Pero todos estamos hablando, para dar, digamos, un poco, tratar de graficar la información que traes. 2006 era, digamos, una tasa, no quiero decir aceptable, pero ¿cómo la calificarías? Moderada. Moderada, sobre todo en el contexto latinoamericano. No a un nivel de Suiza, pero bastante bien para estándares latinoamericanos. Y luego, 2011, 5 años después de la llegada de Felipe Calderón, un sexenio dominado por el combate frontal, para usar las palabras justo de García Luna, contra el narcotráfico y contra los cárteles, se te va más o menos a más de 12. Más o menos. O sea, 100%. Sí. El doble. Sí. Y de ahí vuelves a tener un pico en 2015. A partir de 2012 bajamos un poco y en ese momento, hasta 2015 con la llegada bajamos. del nuevo gobierno de Peña baja y luego se te eleva. Exactamente. Y esta caída y luego este impulso nuevo
se le atribuye a la desatención por parte del sexenio de Enrique Peña Nieto a todo el tema de seguridad. ¿Crees tú que la estrategia de García Luna de combate frontal contra el narcotráfico, y sigo con el término para subrayar su autoría, explica esta alza de la violencia? Totalmente. O sea, el cambio de política de manera tan radical es lo único que explica ese aumento de violencia tan desmedido en ese momento. Que haya hoy en día un nivel alto de violencia es obviamente consecuencia de todos los eventos que han habido hasta ese momento y otros temas sociales como desde pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera. Pero el detonante fue esa política de lucha frontal contra los cárteles de la droga. Dirías, y voy a una siguiente arista de la detención de García Luna, dirías que su detención y los cargos que está presentando el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, que es el que comunica hoy su aprehensión allá, de alguna manera está reforzando la narrativa que ha venido utilizando el gobierno de López Obrador sobre la seguridad como un problema heredado? La seguridad es en definitiva un problema heredado. Yo no me animaría a decir que fue que Genaro García Luna o el sexenio de Felipe Calderón son la única causa, porque ya existían cárteles de la droga incluso desde muchas décadas antes, ¿sí? Sin embargo, sí fueron un detonante importante. Es que hay dos elementos. Un elemento es, en efecto, hay cárteles de la droga y conocemos casos incluso de situaciones que tensaron la relación con Estados Unidos, como el homicidio, la ejecución de Kiki Camarena en los 80s, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco durante los 90s. Sin embargo, lo otro que está también sobre la mesa es la estrategia que adoptan en ese sexenio. Sí. ¿Dónde sientes tú que está el peso? ¿Fue una evolución de los cárteles lo que genera el disparo de las cifras, o es en efecto la estrategia la que, para utilizar las palabras de López Obrador, mueve el avispero? En definitivamente se le pegó al avispero. Ahora, la violencia surge de distintas maneras. Por un lado, la estrategia era principalmente atacar a la cabeza de los cárteles, es decir, detener al capo mayor. Una vez que esto ocurría, cuando se tenía éxito, pues los distintos cárteles contaban con algunos lugartenientes que se empezaban a pelear la plaza. Entonces ocurría la fragmentación de un cártel y se creaban dos nuevas células, ¿no? Estas dos nuevas células se peleaban el territorio, se peleaban el poder y por ello surgía violencia. Esta es una fuente. Otra fuente de violencia es cuando los militares, cuando la Policía Federal, los estatales y demás, combaten frontalmente a una célula del crimen organizado y ésta se defiende, ¿no? Entonces, en ese proceso de lucha entre las autoridades y el crimen organizado se genera también violencia. A ver, lo dices y es parte, digamos, de lo que vimos constantemente a lo largo de los últimos 2 sexenios. La presentación de las cabezas de los líderes de los cárteles casi como trofeos de la guerra contra el narcotráfico. Claro, lo veíamos en la televisión cada 2 semanas que se presentaba un nuevo capo, un nuevo lugarteniente, algo. ¿Cómo entiendes esa estrategia al mismo tiempo que hoy te dicen que la cabeza de la policía mexicana en ese sexenio pactaba o tenía tratos con las cabezas de los cárteles, particularmente del cártel de Sinaloa? Cuando analizamos la situación de inseguridad en ese tiempo, en el sexenio de Felipe Calderón, vemos cómo la estrategia de seguridad estaba, digamos, orientada a ciertos estados en particular, no necesariamente hacia Sinaloa, hacia Sonora, que es territorio del cártel de Sinaloa. Entonces, esto embona en ese rompecabezas y ahora tenemos una respuesta de por qué el cártel de Sinaloa no fue atacado frontalmente como lo fueron otros cárteles de esa época. O sea, lo que muchos en su tiempo señalaron, hoy una de las de las acusaciones que está haciendo el juzgado de Nueva York es lo que ocurrió es que a cambio de esos sobornos se permitía al cártel de Sinaloa actuar en total impunidad. Bueno, presuntamente. Hoy apenas se presentaron estas declaraciones, entonces hay que esperar a ver qué pasa con el juicio, cómo desemboca.
Pero sí me llama la atención, Max, porque, a ver, no es estas acusaciones, como tú bien recuerdas, no son nuevas. Son acusaciones que veníamos escuchando, incluso creo que hay 2 momentos, hay revelaciones periodísticas desde el propio sexenio de Calderón y al mismo tiempo hay, al calor de hace unos meses, el juicio del Chapo, en el que el propio García Luna tuvo que salir a tratar de desmentir o descalificar las acusaciones que en ese sentido se habían vertido en el juicio. Nadie había hecho nada. Bueno, ahora otro punto que hay que también recordar es que Genaro García Luna estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, de la Policía Federal, etcétera, pero no necesariamente de las Fuerzas Armadas. En todo este entramado de lucha contra el crimen organizado, tenemos a la Sedena, a la Marina, que también tenían un rol importante, ya sea en detenciones. Todos los hombres en la calle, claro, son los que ponían a la gente. Exactamente. Entonces, bueno, si tenemos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues asumo que la Sedena y que la Semar habrían actuado de manera tal vez coordinada, pero con una cierta independencia. Él no tendría poder sobre ellas, sobre estas otras 2 secretarías. A ver, vamos a ahondar un poquito más ahí. Tienes la cabeza, digamos, civil del combate contra las drogas, de la guerra contra el narcotráfico, presuntamente vinculado con el cártel más poderoso del país, sobre todo en aquel momento, que era poco menos que no molestado, para utilizar algún término, por parte del gobierno federal. Al tiempo que el ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas participaban directamente en la estrategia. ¿Quién diseñaba la estrategia? Pues el García Luna. García Luna y los respectivos secretarios. ¿Y la información quién la tenía? Ahí eso habría que preguntarle a ellos, hasta qué punto compartían información, hasta qué punto no, y habría que investigar en qué operativos tal vez la Secretaría de Seguridad Pública tuvo algo que ver en que alguien se escapara. Pienso, por ejemplo, en Plataforma México, que fue uno de los... se ideó bajo la administración justamente de García Luna. Y hay algunas investigaciones periodísticas que se han difundido, sobre todo en Estados Unidos, donde han señalado que incluso el manejo que tenía García Luna de las plataformas de información, como Plataforma México, con toda la información sobre la inseguridad de la criminalidad en el país, era utilizada por él mismo en una consultoría aparte que trabajaba casi de manera clandestina, pero beneficiándose una de la Plataforma México, de sus datos e incluso hasta de recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, de recursos humanos para poder operarla. Es decir, conocía perfectamente el beneficio y la importancia de la información. En este sentido, Plataforma México es un recurso de información. En ese sentido, si estoy bien informado, Plataforma México no nos sirve para alertar a alguien específico de, cuidado, aquí te están buscando, ¿no? Nos sirve para saber los datos, por ejemplo, de una persona en particular, una persona de interés, saber datos sobre su vehículo, dónde vive, etcétera, etcétera. Esto para ayudar a encontrar a esa persona, a empezarle a investigar, pero entiendo que hasta ahí llega su función. Déjame un corte rapidísimo que me están pidiendo. Estamos en Opiniones Encontrados, estamos hablando de la nota, una de las notas más importantes del día, la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Da enorme revuelo a la reflexión, a las dudas, a las preguntas que este país se ha hecho en los últimos al menos 10 años sobre la estrategia de seguridad que arrancó el presidente Calderón contra los cárteles de la droga, encabezada por Genaro García Luna, hoy detenido allá en Estados Unidos, acusado de conspiración y haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, es decir, el máximo jefe policíaco de este país durante el sexenio de Vicente Fox y luego secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el que llegó a ser su supersecretario, es señalado de haber tenido vínculos con el cártel
de Sinaloa. Y uno se pregunta, Max Holst de México Evalúa, uno se pregunta en este contexto por el tema de la estrategia, quizá uno de los más debatidos del sexenio o lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Pero me gustaría, al calor de la detención de García Luna, preguntarte, a ver, ¿podía funcionar una estrategia como la que planteaba el gobierno de Calderón si el máximo jefe estaba involucrado en el tráfico? Presuntamente, déjame señalarlo para no incurrir en ninguna acusación ilegal. Pues es interesante analizar la estrategia de combate contra el crimen organizado, sobre todo porque es distinto a otro tipo de conflictos armados. Aquí no estamos hablando de terrorismo, como la definición lo dice, no estamos hablando de una guerra civil. El crimen organizado es un fenómeno distinto, ¿sí? En este caso hay tal vez ejemplos similares como el de Colombia u otros países de Sudamérica, pero sí, la estrategia era clara, era vamos a descabezar a Cártel X y a partir de ahí vemos cómo se reacomodan las fichas y vamos por el siguiente, ¿no? Tan es así que nos los presentaban en televisión cada par de días, cada par de meses. Recordamos a la Barbie. Exactamente. ¿No? Incluso, bueno, los Zetas, Z40 fue abatido, pero en efecto fue una colección de detenciones. Y algo muy característico de su estrategia es que era una estrategia centralizada. Es decir, había una cabeza de la organización policial, una cabeza de la organización militar, y a partir de ahí todos se cuadraban en esta pirámide de seguridad, de alguna manera, ¿no? Entonces, al parecer las policías municipales, las policías estatales, estaban de alguna manera subordinadas a lo que dijera la federación, en ese sentido, el gobierno central. Alguna de las dos cabezas. Así es. Bueno, la cabeza civil, sobre todo cuando se trataba de líneas gubernamentales. Exactamente. Después, en la misma estrategia en el gobierno de Peña Nieto, no hubo mayor variación. Con Peña Nieto no hubo gran variación, es más, se desatendió el tema en gran medida, precisamente cuando él inició su sexenio, dejó de presentar las cabezas de cárteles, es decir, dejó de presentar a los detenidos, trató de evitar que se hablara en los medios de comunicación al respecto, a una suerte de, si no hablamos al respecto, tal vez el problema se soluciona solo, cosa que no ocurrió. O sea, fue un tema más bien de narrativa. De narrativa, o totalmente. De silenciamiento. Silenciemos el tema de la violencia para que no sea percibida. Pienso que fue más de narrativa, ¿no? Entonces, en los primeros años vimos un descenso de la violencia en términos de homicidios. Sin embargo, a mitad de su sexenio vuelve a haber una nueva escalada de violencia. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí se dispara? O sea, se dispara después de Ayotzinapa, básicamente. De alguna manera empieza a perder el control de su propia seguridad y los cárteles, al ver que el gobierno no reacciona ante distintos hechos, pues de alguna manera agarran valentía y empiezan a operar como si no hubiera, no hubiera gobierno. Vacío de autoridad. Exactamente. Vacío de autoridad. ¿Cómo funciona la lucha frontal contra el narcotráfico de manera central? Porque eso entiendo que no cambió, para tratar de descabezar, porque eso entiendo que tampoco cambió con Peña, pero sin, digamos, eficacia o sin la contundencia que tuvo durante el gobierno de Calderón. Ahora, una diferencia que tal vez hubo con Enrique Peña Nieto es que cuando él llega al poder, los militares ya están en las calles, ya hay un problema de violencia y él decide seguir con esta misma estrategia. Algo ligeramente, bueno, con sus matices, ligeramente distinto de lo que vemos hoy con Andrés Manuel López Obrador. A ver, con López Obrador, quizá uno de los puntos más criticados de su gobierno es la falta, ausencia o déficit, como le quieras calificar, de estrategia. A lo cual él ha respondido, no voy a seguir la estrategia de mis antecesores. No voy a mantenerme en la guerra frontal y violenta contra los cárteles. Ahí también estaría, digamos, teniendo variando respecto a la política, digamos, persecutoria que habían sido los gobiernos anteriores. Pero además dice, y no lo voy a hacer porque el problema del narcotráfico
de la guerra contra las drogas es un asunto de corrupción. Lo ha hecho infinidad de veces. La detención de García Luna, ¿te parece que estaría confirmando la versión del presidente? Podría, de ser ciertos los cargos en contra de Genaro García Luna, tendría cierta razón lo que acusa el presidente hoy en día, ¿no? Obviamente, si el secretario de Seguridad Pública, aunque haya sido de hace 2 sexenios, estuviera metido en la cama con el cártel de Sinaloa, pues eso no lo hace una persona sola. Generalmente tienen toda una red de actores que facilitan el diálogo, los procesos, los pagos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, no puede ser de una sola persona y además, en efecto, está de por medio el sexenio de Peña Nieto. Exacto. Pero no pregunto si lo que nos estaría mostrando, además, el caso de García Luna es directamente otra de las acusaciones que ha habido respecto a la guerra contra las drogas en el país, y es la penetración de los cárteles en los distintos niveles de gobierno. Yo pienso que sí. Creo que no hay mucha duda al respecto de si distintas corporaciones estuvieron infiltradas por el crimen organizado. Las más susceptibles son las más cercanas a la población. Puede ser policía municipal, policía estatal, incluso la policía federal. Si uno revisa las encuestas del INEGI, es común ver que algunos policías responden que, pues sí, que hay corrupción al interior de la organización, de la corporación. Y claro, es normal. Entonces se necesita un proceso de depuración. Entonces, en este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría razón de que necesitamos limpiar a las organizaciones policiales, y yo también digo que las militares, de cualquier tipo de corrupción. Bueno, ahí no se ha metido. Ahí no se ha metido. Les ha cambiado el uniforme, pero no se ha metido. Así es, se creó la Guardia Nacional con efectivos del Ejército, pero no ha habido mayor transformación ni adopción, ni de, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, de estándares, prácticas, verificación, pruebas de confianza, etcétera. Así es. Él inicia su sexenio con 2 acciones que son bastante grandes. Por un lado es la creación de la Guardia Nacional, como bien comentas, y por otro lado tenemos el desmantelamiento de la Policía Federal. La que encabezó en el gobierno de Vicente Fox, García Luna. Exactamente. Entonces, desmantelar una organización tan grande como la Policía Federal y crear una nueva, pues de alguna manera nos trajo a una especie de bache o una especie de parálisis momentánea en lo que la Guardia Nacional puede operar a su plena capacidad y en lo que se resuelve qué va a pasar con todos los elementos de la Policía Federal. Varios fueron insertados ya en la estructura de la Guardia Nacional, y en otros casos, bueno, aquí en la Ciudad de México hemos visto cómo se manifiestan en distintos puntos, etcétera, ¿no? Estamos hablando del tema de la seguridad. A propósito de la detención, como ya sabe, de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Está conmigo, se incorpora David Pérez. Muchas gracias, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Información. A ver, David, la noticia del día nos está ganando, pero vamos a vincularlo con las cifras. Ya hablamos un poco del tema de la estrategia y del papel que jugó García Luna en el sexenio de Calderón. ¿Cómo ves, digamos, la herencia o la importancia de la herencia de lo que hoy estamos sabiendo con las cifras del actual gobierno? ¿Hasta dónde son herencia? ¿Hasta dónde hay una incidencia, digamos, que se debe a la responsabilidad de este gobierno? Pues mira, en términos estadísticos, que es lo que yo, digamos, conozco más, lo que sabemos es que entre 2004 y 2007 fue la época más pacífica de este país. Y a partir, que es la época en que Genaro García Luna es secretario. Pero lo que también sabemos es que a partir de 2006-2007 comienza el crecimiento de violencia. Cuando era secretario de Seguridad Pública. Entonces es raro porque es un secretario que tiene el punto más bajo de la historia en términos de homicidio doloso, pero también el secretario que comenzó a ver el crecimiento. Entonces me parece es un fenómeno interesante que creo que no se ha discutido. 2004, totalmente. 2005, 2006, los años más pacíficos, y a partir de ahí comienza a crecer. Más allá de eso, yo creo que bueno, se mantiene una tendencia al alza durante básicamente todo el sexenio de Calderón. El de Peña Nieto ocurre algo muy interesante, que es primero un incremento, luego una especie de estabilización, una reducción marginal, y al final se dispara, ¿no? Así es. Lo que ocurre en este año, pues básicamente está conectado con el sexenio anterior, que es un crecimiento elevado
en las tasas de homicidio. O sea, ¿dirías fue inercial? Sí, por supuesto. Seguimos básicamente... Seguíamos. Me parece que es importante hacer esa distinción. Si tú analizas, por ejemplo, el homicidio doloso a partir de 2015, digamos que es la segunda fase del sexenio de Peña Nieto para acá, traemos tasas de crecimiento muy elevadas básicamente en todo el país, inclusive en zonas donde es pacífico relativamente, teníamos niveles altos de crecimiento. Lo que vemos en el 2018 es que comienza a desacelerarse un poquito en algunas zonas, pero a nivel nacional sigue el incremento. Y afortunadamente en el 2019 hay un incremento con respecto al 2018, pero digamos no en la misma proporción entre que el 2018 y años anteriores. O sea, sientes que se ha contenido lo que está diciendo el presidente. Sí, es lo que la estadística dice. Que ha habido una contención. Ahora, esta detención que te está mostrando, según las acusaciones en Estados Unidos contra García Luna, el involucramiento, la conspiración, dicen ellos, del máximo jefe de la policía y además el estratega. Justamente sobre eso, quizá de lo más criticado de este gobierno ha sido la estrategia. ¿Cómo y hasta dónde enseña o puede dar lecciones el caso de García Luna? No, pues da muchísimos casos. El presidente ha sido muy constante con respecto a cómo pues ciertas mafias inquistaron y generaron riquezas ilegales. Y lo dice todo el tiempo, y a mucha gente le molesta, pero yo creo que es cierto, y creo que este caso demuestra si es que es responsable, porque tampoco somos jueces aquí. No. Si se demostrara, por eso decimos presuntamente y de acuerdo con las acusaciones del Departamento de Justicia. Yo creo que es muy pronto y sería injusto también andar acusando personas sin pruebas. Si se demostrara que es responsable, pues sí sería muy grave, porque implica que pues acá se acusa de que no hay estrategia. Yo podría decir, bueno, pues si eso fue estrategia, mejor que no hay estrategia. Lo cierto es que aquí sí hay una estrategia que es de pacificación, que no es perfecta, pero que va dando resultados poco a poco. ¿Cómo ves, Max? ¿Coincides en la valoración de David? Yo creo que sí hay una estrategia detrás, sin embargo es todavía muy temprano para hacer un balance justo con la estrategia de seguridad. Hemos visto, como mencionábamos antes, la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional. Eso toma tiempo. Oficialmente se inició en junio, si no mal recuerdo, y apenas van 5 meses. Es muy temprano para ver un resultado concreto. Por eso está pidiendo el presidente un año, ¿no? Un año en parte por otras razones. De prórroga. Es que la tasa de crecimiento que traía el homicidio era muy elevada en algunos municipios, del 20-25%. Eso no se va a bajar y no se puede bajar, digamos, rápidamente. Es decir, que sea como sea, no vamos a ver resultados tan rápido. Un punto de inflexión creo que es un éxito, de momento. No es suficiente, pero creo que va en el buen camino. ¿Punto de inflexión? Sí, de homicidios. ¿Estamos hoy en un punto de inflexión? Sí, el mes anterior redujimos el 5% de los homicidios. Yo creo que no es el 100 que quisiéramos. ¿Estamos hablando de qué? ¿De noviembre? Sí, no, el mes de octubre. El mes de octubre y el mes de septiembre. Sobre todo el mes de septiembre fue una reducción más sustancial. Ya las tasas de crecimiento en la mayor parte de los estados, mayor 17, ya trae niveles de crecimiento. Y no nada más en homicidio doloso, hay otros delitos, por ejemplo, robo de vehículos, que es una caída. Robo de vehículos eran 15,000 unidades mensuales robadas, hoy traemos 10, 11,000. O sea, sí ya hay ciertos avances y hay una estrategia de pacificación. ¿Y a qué lo atribuyes? No puede ser todavía la Guardia Nacional. No, yo creo que es un proceso que se está construyendo, como comenta Max. Es muy difícil explicar ahorita la Guardia como la solución. Hay una estrategia, por ejemplo, contra las adicciones. Hay un programa que instaló la Subsecretaría de la Secretaría de Seguridad, que es un programa carretero, que es tener control sobre las casetas y sobre las carreteras. Hay inclusive un control de una política de drogas, una política de armas. Digamos, están haciéndose cosas, yo creo que todavía es muy aventurado, pero al menos ya no estamos creciendo de la manera en la que crecíamos. David, hoy nos ganó la coyuntura y el tiempo. Y nos ganó el tráfico. Pero tenemos que reponer esta plática porque se quedaron muchos datos sobre el tintero. Me gustaría que la podamos reagendar y poder profundizar mucho más en lo que está sucediendo. Por lo pronto te agradezco muchísimo el esfuerzo. Muchas gracias. David Pérez Esparza, el secretario ejecutivo del Centro Nacional de Información. Max, muchas gracias. Max Holz de México Evalúa. Gracias a los dos por haber estado. Gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes.